Bienvenidos a nuestra clase virtual. En este caso, vamos a ver lo que es la media aritmética para datos agrupados. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero nos va a servir de repaso. Hice una fórmula, mis propias fórmulas, porque en muchos libros vienen o se confunden con la XI y la FI. Entonces, aquí vamos a ver de una manera más sencilla cómo calcular la media aritmética cuando los datos están agrupados en una tabla. Entonces, esa es la fórmula, la cual dice sumatoria desde i igual a 1 hasta el número de clases. Es decir, si tienes 5 clases, va a ser del 1 al 5, es decir, vamos a sumar 5 veces la multiplicación de estas dos, que es la marca de clase por la frecuencia i, que es la frecuencia absoluta por clase. Ahora, ¿cómo se saca la marca de clase? Acuérdense, marca de clase, si estamos en la 1, entonces ocuparíamos el límite inferior de la clase 1 más el límite superior de la clase 1. Esto entre 2, es decir, el número que está en medio del límite inferior y del límite superior de cada clase. Si queremos calcular la marca de clase 2, sería el MC2, pues entonces nos iríamos al límite inferior, pero de la clase 2, más el límite superior, pero de la clase 2, y así sucesivamente, entre 2. Igual la MC3, la MC4, la podemos calcular en una columna extra en una tabla. Ahorita que veamos un ejemplo, vamos a ver cómo se haría eso. Y en cada marca de clase se va a multiplicar por su respectiva frecuencia absoluta de esa clase. Si estamos en la marca de clase 1, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de la clase 1. Igual, la marca de clase 2 por la frecuencia absoluta de la clase 2, los vamos a multiplicar y al final los vamos a sumar. Todo eso va a ir en el numerador. En el denominador iría la sumatoria de las frecuencias absolutas. O acuérdense que la sumatoria de las frecuencias absolutas es el número de observaciones. Porque si tú sumas todas las frecuencias absolutas de una tabla y te da un cierto valor, por ejemplo 100, 60, ese valor representa el número total de observaciones, puesto que de ahí salió la frecuencia absoluta de contar esos números y los fuimos acomodando a la frecuencia absoluta. Entonces, esta es la fórmula para media aritmética o promedio para datos que están agrupados en una tabla de frecuencias. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se aplicaría esta fórmula y vamos a calcular el promedio para datos agrupados. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, esta es una tabla de frecuencia de datos agrupados donde nos muestra el número de llamadas en un día que hacen X personas o número de personas, ¿no? Y la tabla nos muestra las clases y la frecuencia absoluta. Por ejemplo, número de llamadas, el que hace de 0 llamadas hasta 5 llamadas, sin incluir el 5, o sea, de 0 a 4, son 3 personas. Los que hacen de 5 llamadas a 9 llamadas serían 9 personas. Del 10 al 15, sin incluir el 15, serían 12. Y del 15 al 20, sin incluir el 20, serían 6. Entonces, si queremos calcular la media para estos datos, ¿qué datos ocupamos? Bien, primero ocupamos el número de clases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, número de clases, ya sabemos que son 4. Perfecto. Ahora, las marcas de clases no las tenemos, pero podemos agregar una columna a la tabla. La FI, que es la frecuencia absoluta de cada una de las clases, ya la tenemos, miren. Es 3, 9, F2, F3, o frecuencia absoluta de la clase 3 es 12, y F4, que sería la frecuencia absoluta de la clase 4. Bien, ahora, la sumatoria de frecuencias absolutas, pues tendríamos que sumar estas que están aquí, para saber el número de datos, ¿verdad? Entonces los voy a sumar aquí, 3 más 9 más 12 más 6, y me da 30. Entonces,
ya sabemos que la sumatoria de frecuencias absolutas es 30. Entonces ya tenemos este dato, ya tenemos número de clases, ya tenemos las frecuencias. Nos falta la marca de clase, entonces vamos a agregar una columna más. Aquí vamos a grabar o marcar las marcas de clase. Vamos a agregar ahí. Para la marca de clase 1 sería el límite inferior, que es 0, más el límite superior, que es 5, entre 2. Entonces es 2.5. Entonces la primera, o MC1 sería 2.5. Ok, está muy chiquito, pero ojalá lo alcancen a ver. Ustedes pónganlo bien ahí en su libreta. La otra marca de clase sería, la marca de clase 2 sería 5 más el límite superior, que es 10, entre 2, es 7.5. Luego, la marca de clase 3 sería 10, límite inferior, 15, límite superior, entre 2, 12.5. Y finalmente, la marca de clase 4 sería límite inferior 15 más límite superior 20 entre 2. Sería 17.5. Entonces, resumiendo, 2.5, la marca de clase 1, la marca de clase 2, 7.5, la marca de clase 3, 12.5 y 17.5, la marca de clase 4. Ahora, vamos a hacer otra tabla donde multipliquemos las marcas de clase por la frecuencia absoluta, o sea, la columna de frecuencia absoluta por MC. Entonces, vamos a hacer MC por la frecuencia absoluta, que sería multiplicar 3 por 2.5. 3 por 2.5 nos da una cantidad de 7.5. ¿Okay? Entonces la primer MC por FI es 7.5. Ahora, MC2 por F2 sería la marca de clase 2 por la frecuencia absoluta 2, que sería 7.5 por 9, o 9 por 7.5. Que sería 67.5. La marca de clase 3 por la frecuencia absoluta 3 sería 12 por 12.5, que me da 150. Y por último, la marca de clase 4 por la frecuencia absoluta 4 es 17.5 por 6, que es 105. Ahí está. Ahora, fíjate bien lo que ocupamos. En el numerador va la sumatoria de todas las marcas de clase multiplicadas por las frecuencias absolutas. Si nosotros sumamos, lo voy a poner en otro color, todas estas, estaríamos haciendo esto, mira. La sumatoria de marcas de clase por frecuencia absoluta quiere decir que vamos a sumar todas esas multiplicaciones. Aquí las tenemos individuales. Aquí individualmente multiplicamos esto por esto. Y así sucesivamente fuimos multiplicando. Entonces, si sumas esas multiplicaciones, habría que sumar esta columna. Entonces, la sumatoria de MC por F sería igual a la suma de eso. Entonces, a 7.5 le voy a sumar 67.5, 150 y 105. Me da la cantidad de 330. Ya tenemos el numerador, lo que va arriba de la fórmula. Y el denominador viene siendo esto que está aquí. Entonces, prácticamente ya tenemos la media.
Simplemente hay que multiplicar, o dividir más bien. Entonces, media aritmética sería igual a los 330 sobre 30. 330 entre 30 nos va a dar 11. Entonces la media para este ejemplo sería 12. Voy a encerrarlo aquí para que lo visualicen. Entonces, este sería un ejemplo de media aritmética para datos agrupados. En resumen, hay que ver primero la fórmula y ver todo lo que ocupamos. Primero, el número de clases. Ya sabemos, aquí están, son 4. Después, marcas de clase. No las tenemos, pero las podemos calcular. Recuerda que es límite inferior más límite superior entre 2 de cada una de las clases. Agregamos una columna. Ya que tengamos la columna, hay que multiplicarla por las frecuencias absolutas de cada clase. Entonces, la marca de clase 1 por la frecuencia absoluta 1. Eso significa que I va a tomar los valores de 1 a 5. Entonces, en pocas palabras es multiplicar 3 por 2.5, 9 por 7.5, 12 por 7.5, 6 por 17.5 y acomodarla en una columna diferente que se llame marca de clase por frecuencia absoluta. Ya que tengamos todo eso, pues hay que sumarlas. Se suman para encontrar la sumatoria de marcas de clase por frecuencia. Las multiplicaciones sumadas serían 330. En este caso es sumar toda la columna de marcas de clase por frecuencia. En este caso nos dio 330. Ese es el numerador. Ahora, entre el número de observaciones o sumatoria de frecuencias absolutas, si tú sumas las frecuencias, el 3, el 3, el 9, el 12 y el 6, vas a tener el número de datos. El número de observaciones nos dio 30. Teniendo esos dos datos, ya nada más dividimos 330 entre 30 y la media aritmética para este ejemplo nos dio 11. Pues ojalá me hayas entendido. Voy a seguir subiendo el siguiente, que es mediana, después la fórmula de moda, después la de varianza y desviación estándar finalmente.